Shalom, shalom. Esta es la parashá Balak y viene en el libro de Números. En Números, el libro Bamidbar, capítulo 22, verso 2. Voy a comenzar leyendo esta porción de la escritura en el libro de Números. Y la parashá dice: Vairá Balak ben Zippor. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que hizo Israel al amorreo. Y se intimidó Moab por causa del pueblo, sobremanera, pues numeroso era. Y sintió repugnancia Moab debido a los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora arrasará la comunidad todos nuestros alrededores como arrasa el toro el herbaje del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab en ese tiempo. Y envió emisarios a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río de la tierra de los integrantes de su pueblo, para convocarlo, diciéndole: he aquí que un pueblo salió de Egipto, y aquí que ha cubierto la superficie de la tierra, y está sentado enfrente de mí. Por lo tanto, ve ahora, por favor, y maldice por mí a este pueblo, pues es más poderoso que yo. Quizás pueda atacarlo y expulsarlo de la tierra, porque sé que a quienes bendices será bendito, y a quienes maldices será maldito. Y fueron los Sekenim, los ancianos de Moab, y los ancianos de Madián, con sortilegios en sus manos, y llegaron a Bilam, y le hablaron a él las palabras de Balak, y les dijo: pasen aquí la noche, y le responderé a ustedes conforme lo que me diga el Creador a mí. Y se quedaron los funcionarios de Moab con Bilam. Y vino el Creador del universo, bendito es él, a Bilam, y le dijo: ¿quiénes son los hombres que están contigo? Y le respondió Bilam a Boreolam, al Creador del universo, bendito es él: Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió. He aquí que el pueblo que salió de Egipto ha llegado a cubrir la superficie de toda la tierra, por lo que ahora ve y maldice por mí aquel, y quizás pueda guerrear contra él y expulsarlo. Y le respondió Elohim a Bilam: no vayas con ellos, y no maldigas al pueblo, porque bendito es. Y se levantó Bilam en la mañana y dijo a los funcionarios de Moab: váyanse a su tierra, pues se negó el Creador del universo concederme permiso para ir con ustedes. Y se levantaron los funcionarios de Moab y llegaron a Balak y dijeron: se rehusó Balaam ir con nosotros, e insistió Balak en enviar más funcionarios en mayor número y de mayor rango que estos. Y llegaron con Bilam y dijeron: así dijo Balak, hijo de Zippor: por favor no te abstengas de venir a mí, pues te honraré grandemente, y todo lo que me digas haré, y ve por favor y maldice por mí a este pueblo. Y respondió Bilam y dijo a los siervos de Balak: si me diese a mí Balak el volumen de su casa, en plata y en oro, no podría transgredir la palabra del Creador, mi Elohim, ya sea para hacer algo pequeño o algo grande. Y ahora reposen por favor aquí ustedes esta noche, y sabré qué más es lo que el Creador me dirá a mí. Y llegó Elohim con Bilam en la noche y le dijo: si a convocarte vinieron los hombres, levántate y ve con ellos, mas solo lo que yo te diga, eso vas a hacer. Amén. Y aquí el comentario de esta parashá, estoy leyendo del Humash de la editorial de ArtScroll, y tiene un comentario aquí el Humash en la página 914, y dice: Balaam, el profeta de las naciones. El Creador del universo, en su sabiduría, decidió que las naciones tuvieran un profeta de alguna manera que fuese comparado a Moisés, aunque en realidad muy inferior a él, para que no pudieran discutir. Si tuvieran que venir a discutir y comunicar la voluntad de Elohim, podrían haber dicho que ellos no habían tenido ningún profeta como Moisés. Por lo tanto, el Creador del universo les dio ese profeta, y ese profeta es Balaam. Y esta porción de la escritura gira en torno a su capacidad de maldecir y a sus tentativas, contratadas por el rey Balak de Moab, de poder expulsar a la nación judía en su marcha triunfal hacia la tierra de Israel, hacia Eretz Israel. Como antecedente, cabe señalar que los sabios enseñan que hay un instante cada día en el que el Creador del universo se enfurece, y en el momento en el cual dicta sentencia en contra de los pecadores. Obviamente, quien ha cometido transgresiones es más vulnerable en esa fracción de tiempo, y Balaam tenía el talento de saber cuándo ese instante llegaría.
Una maldición en el momento exacto podría someter a su víctima a la condena. Por eso, Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, mas el creador del universo, bendito sea él, frustró su plan al decidir que no dictaría sentencia ese día. Y este comentario a grosso modo nos enseña cuál es la función de Balaam. Balac quería maldecir al pueblo de Israel y contrató a este profeta que existía entre las naciones. Y claramente nos enseñan los comentaristas que Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabbeinu, decimos nuestro maestro Moisés, el profeta, él es el profeta por excelencia dado al pueblo de Israel. Y nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, él hablaba cara a cara con nuestro maestro Moisés, con Moshe. Pero con los demás profetas siempre era o en un sueño, de esta manera como se comunicaba con ellos, pero no cara a cara como lo hacía con Moisés, con Moshe. Y este hombre, Balaam o Bilam, este hombre era el profeta que había entre las naciones y él creía que podía venir y hablar acerca de todo su conocimiento en contra de cualquier persona, cualquier pueblo, y esto Balac lo entendía claramente. Entonces, la Escritura nos enseña que no hubo otro profeta como Moshe en todo el pueblo de Israel. Incluso en las oraciones, tengo aquí un volumen del Sidur de ArtScroll, viene en español y también viene en hebreo. Y aquí en el Sidur de ArtScroll todos los días hacemos diferentes oraciones, desde la mañana, las oraciones Shacharit o las oraciones matutinas. Y estas oraciones comienzan con diferentes conjuntos de oraciones. Al levantarnos decimos Modeani, doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, pues tú misericordiosamente has restituido mi alma dentro de mí. Abundante es tu fidelidad, Raba y Munoteca. Y después de eso decimos, Reshit Hakma Yirat Adonai. El principio de la sabiduría es el temor hacia Adonai. Y buen entendimiento poseen todos quienes lo sienten. Su alabanza perdura para siempre. Bendito es el nombre de su glorioso reinado por toda la eternidad. Después se pone uno el manto de oración, los tzitzit, y hace la oración correspondiente. Vienen más oraciones acerca de todo lo que tienen que hacer en las mañanas. Viene también la bendición de Matobu, precisamente que alude a cuando este perverso Balaam quería Balac que maldijera al pueblo de Israel, no salían sino bendición de sus labios. Y esta oración se basa en eso. Cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Matobu, ojaleja Jacob, meshkenoteja Israel. Y después de Matobu viene la oración Adon Olam. Adon Olam, Asher Malak, Beterem Kol, Yetzip Nikra. Y esta oración de Adon Olam, en su parte intermedia, podemos decirlo así, dice, en Israel nadie como Moshe. Lo que de Israel que Moshe eod. En Israel nadie como Moshe surgirá nuevamente. Un profeta que percibió su visión con claridad. Elohim le entregó a su pueblo una Torá verdadera por medio de su profeta, el más fiel entre los miembros de su casa. Y estas explicaciones, estas oraciones de cómo percibir la obra de Moisés, de Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, Moisés, como muchos de los demás profetas que vienen en la Escritura, siempre nos han enseñado que son sinónimos del Mesías, el Mesías. Las obras del Mesías vienen representadas por todo lo que hacían los profetas antiguamente, y Moisés es el profeta por excelencia en medio del pueblo de Israel. Y los sabios de Israel, cuando menciono los sabios de Israel, tradicionalmente lo hacemos a través de un acróstico, decimos Hazal. Hazal nos dice, o Hazal nos explica, Hazal tiene este comentario, y Hazal, si usted puede buscarlo en cualquier enciclopedia, pero Hazal es un acróstico que significa Hakameinu Sekaram Leverajá, y significa nuestros sabios de bendita memoria, o su recuerdo sea para una bendición. Y los sabios de Israel nos dicen que en verdad no hubo ningún otro profeta como nuestro maestro Moshe, que vino a enseñarnos la santa y bendita Escritura, enviado del Padre Celestial, con quien
hablaba cara a cara, rostro a rostro, y representa un tipo del Mesías, del enviado, del profeta por excelencia, nuestro maestro Moshe. Y Hazal, los sabios de Israel, nos dicen: nadie como Moisés entre las naciones. Sin embargo, dicen los sabios de Israel, entre las naciones, sin embargo, el profeta que hay, que es en contra de Moisés, que representa la máxima autoridad de profecía en medio de las 70 naciones, es precisamente Balaam. Balaam es la contraparte de Moshe, y todo lo que Moisés o Moshe venía a representar y hacer delante de la comunidad de Israel, este hombre Balaam venía precisamente a estar en contra de todo lo que representaba nuestro maestro Moshe Rabbeinu. Y a Balaam se le conoce como el Sheker Naví, el profeta de falsedad o el profeta falso. Este es precisamente Balaam. Y Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moisés, la gematría de su nombre es precisamente, si nosotros sumamos el valor de cada una de las letras de Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moisés, nos da un total de 613. Y 613 es el total de los mandamientos que hay en la santa y bendita Torá, en los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y total representa a Moshe en total la plenitud de la escritura, de la Torá. Y su carácter, como nos dicen los sabios de Israel y también lo dice la escritura, era el más humilde de todos los hombres sobre la faz de la tierra. Es el carácter de Moshe. No solamente él denota sabiduría, entendimiento, pero también denota humildad. Humildad, gracia, favor, representante del Creador del universo, el enviado del Padre Celestial para cumplir un propósito, una meta con la nación de Israel. Por otro lado, Bilam, en Números 24:16 dice: Beyadadat Elión, él conoce la sabiduría del Altísimo. Y Balaam representa la suma total de lo que se levanta en contra del conocimiento del Eterno, bendito sea su nombre, en contra del conocimiento de lo que representa la santa y bendita Escritura, la Torá, 5 libros de Moshe, los profetas, los salmos, el Brit Hadashah, y representa todo lo que viene en contra del Creador del universo, todo lo que se levanta en contra de la verdad. Eso es lo que representa este falso profeta dado a las naciones. Su nombre, Balaam o Bilam, viene con la B, Bilam. También viene la Lamed, la letra más alta, más larga de todas las 22 letras. La Ayin, que representa el 70, y la Mem, que representa el 40. La primer letra de la Torá es la Beit, y precisamente es con el nombre que comienza, la letra con la cual comienza el nombre de Balaam, con la letra Beit. Y la Torá comienza con Beit, Balaam comienza con Beit, quiere decir que él se opone a cómo inicia la escritura. Y la Lamed quiere decir que la Torá termina también con una Lamed, con una L en el idioma hebreo, y quiere decir que Balaam se opone tanto como inicia como finaliza la santa y bendita Torá. En pocas palabras, Balaam representa todo lo que está en contra del total de la escritura, desde el principio hasta el final. Y Yeshua, precisamente el Mesías, él dijo: yo soy el principio y el final. Anija Rishon, Anija Aharón. Y si la primera letra es la Beit y la última es la Lamed, en otras palabras, Balaam representa todo lo que está en contra del conocimiento del Altísimo, está en contra del Mesías, en contra de la Escritura, en contra de que la palabra salga a las naciones. Balaam es obscuridad, reto, rebeldía, ignorancia. Y la letra Ayin representa 70 y nos enseña que hay 70 maneras de interpretar la Torá, pero también hay 70 maneras de pervertirla en 70 naciones, aparte de la nación de Israel. Entonces, la Ayin de Bilam representa estar en contra de 70 maneras de interpretar la santa y bendita Torá. Y por último, la letra M de Bilam representa el número 40 y de alguna manera nos enseña los 40 días que estuvo nuestro maestro Moshe en el monte
en la presencia divina, Balaam está en contra de toda revelación del Altísimo hacia su siervo Moshe. Balaam está en contra de todo esto, celoso de Moshe, quería ser igual que Moshe, jamás lograría ser igual que nuestro maestro, igual que el Mesías. Y Balaam también representa Boleam. Boleam o Bilam significa sin nación. Quiere decir que no tiene ninguna nación, porque de las 70 todas le atraen, todas le gustan. Cada una de las naciones del mundo es característica, o se caracteriza por una desviación, un pecado, una transgresión en particular. Más adelante vamos a ver algunas de ellas, pero algunas naciones se caracterizan por ser idólatras, otras se caracterizan por su crueldad, su religión, como el Islam, otras se caracterizan por la inmoralidad, otras por la corrupción, la mentira, el engaño. Y Balaam, él se identificaba con las 70 corrupciones. Él dice, no sé cuál escoger porque todas me atraen, me identifico con todas. No soy exclusivamente representante en particular de ninguna de las 70 porque las quiero representar a todas. Es el carácter de Balaam, sin nación, no se decide por ninguna, todas le atraen. Y el odio, la mentira, el engaño, la hechicería, todo le atrae a Balaam y él siente que es un digno representante de todo el engaño que rodea en contra del pueblo de Israel. También las últimas letras del nombre Balaam y del nombre Balak, las últimas letras Balaam y Balak, nos forma el nombre Amalek. Y Amalek nosotros sabemos que es por excelencia el espíritu, el enemigo del pueblo de Israel. Y nuestro Padre Celestial le dijo al pueblo de Israel que no descansemos hasta que Amalek sea aniquilado. Y esa es una tarea constante. Cada día debemos luchar contra Amalek, porque Amalek no solamente fue un individuo, una persona. De hecho, la Escritura habla de Amalek antes de que él naciera. Solamente el rey Ciro, que permitió que el pueblo de Israel regresara, y Amalek son mencionados antes de su nacimiento. Y precisamente Balaam y Balak, el conjunto de estos dos nombres nos enseñan que ellos representan el enemigo por excelencia del pueblo de Israel, el espíritu de Amalek. Y Amalek tenemos que derrotarlo, tenemos que vencerlo. La Escritura nos dice que Josué fue precisamente quien venció a Amalek, y precisamente Yehoshua o Hashem es el Salvador, representando un tipo del Mesías. Yeshua es quien viene y vence a Amalek, y nosotros podemos vencer a Amalek si vamos de la mano del Mesías y estamos cimentados, fundamentados, bien sólidos en la Escritura y en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y los padres Abraham, Yitzhak, Jacob, junto con sus esposas Sara, Rivka, Rachel, Lea, todos ellos establecen la Kedushá y Muná, nuestra santísima fe, la manera en la como una persona debe de comportarse en este mundo rodeado de tanto espíritu de Balaam, de tanto Amalek, de tanto Esaú, de tanta religión, engaño, doctrina, etcétera. La única manera que nosotros podemos estar firmes en medio de la corrupción es apegándonos al carácter de los padres, de Abraham, de Yitzhak y Jacob, y cómo ellos se comportaron en este mundo. Y Jacob, cuando él estaba en su lecho de muerte, llamó a sus hijos, a las 12 tribus de Israel, a los Bené Israel, y él quería saber cómo se encontraban en su relación, en su comunicación con el Eterno, con nuestro Padre Celestial. Y cuando llegaron le hizo la pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en su fe, en su relación con el Creador del universo? Y ellos le respondieron, ellos le contestaron, Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Elohim, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Nada más es Él, no hay otro. Para nosotros no hay ningún otro creador más que nuestro Padre Celestial, Avinu Shemashamayim. Y la respuesta de nuestro padre Jacob es la segunda parte del Shema. Ellos dijeron, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y él respondió, bendito, Baruch Shem Kibod, Malhuto Leolam Baed, y bendito sea el nombre de su glorioso reinado por siempre y por toda la eternidad. El ejemplo de esta frase, de esta oración, el Shema Israel, lo vamos a leer más adelante, es tan importante que es una manera de identidad.
cualquier persona que proclama el Shema al levantarse y al acostarse antes de ir a dormir, es una persona que forma parte, dice el Rambam, quien hace esta oración con todo su corazón y con sinceridad, esa persona en realidad forma parte del pueblo de Israel, porque quien proclama que hay un solo creador, en realidad ha dejado toda la idolatría completamente, se ha separado de todo tipo de idolatría, y de proclamar y decir el Shema es sinónimo de ser parte de la familia. En hebreo decimos mishpachá, ser parte de Knesset Israel, de la comunidad de Israel o de Am Israel, del pueblo de Israel, es ser uno con el creador del universo, y esto es lo que el Shema precisamente nos enseña. Escucha, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y voy a leerle un versículo que viene en el libro de Marcos, Sefer Marcos, y precisamente el libro de Marcos en el capítulo 12, en el verso, desde el verso 25 en adelante, ahí están teniendo una disputa con Yeshua acerca de si él, voy a leerlo, dice que si una mujer tuvo varios esposos, ¿de quién será? Y él le responde, ignoran el poder de Elohim, porque en el mundo venidero no se darán en casamiento, serán como los ángeles del creador del universo. Verso 28. Y acercándose uno de los Seforim, uno de los escribas, que los había escuchado disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, Harishon, el primer mitzvot de todos es este, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás pues al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal de los mitzvot, de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayor que estos. Verso 32. Entonces el Sofer, el escriba, le contestó, Tov, bien, maestro, Moré, Emet, verdad nos has dicho, que hay un solo Elohim y que no hay otro fuera de él, y que amarle con todo el corazón y con todo entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y que amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido con sabiduría, le dice, no estás lejos del reino de los cielos, y ya ninguno osaba preguntarle nada. Aquí en el libro de Marcos capítulo 12 nos da testimonio de que el más grande de los mandamientos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y Jacob, quien le enseñó esta oración a sus 12 hijos, a las tribus de Israel, y la manera en que ellos se comprometieron reconociendo que no hay ningún otro creador del universo sino nuestro Padre Celestial. Cuando cuando Jacob descendió a Mizraim, a Egipto, en tiempos de José, él descendió con 70 almas, Shiva Nefeshot, 70 almas que venían junto con nuestro padre Jacob, descendieron a Mizraim, y estas 70 almas personifican la Imuná Shelema, la fe perfecta, la fe santísima que un alma de todo creyente debe de tener. Cuando nuestro padre Jacob dijo, descendamos a ese lugar de oscuridad, a ese lugar de idolatría, descendamos por alimento y descendamos con José, cuando ocurrió este exilio de nuestro padre Jacob con los Shiva Nefeshot, con las 70 almas que venían con él, descendieron a Egipto, y ellos, toda la Mishpachá Israel, toda la familia de Israel, Knesset Israel, Am Israel, el pueblo de Israel, todas estas 70 almas junto con nuestro padre Jacob representan las 70 caras, las 70 maneras, 70 formas de interpretar la santa y bendita Torah. Y Balaam, él representa todo lo contrario, 70 maneras de traer tumá, de traer mentira, engaño, de traer todo lo que es contrario a la Torah. Eso es lo que él representa. Sheva Tumot, las 70 maneras de traer corrupción a la Torah, o 70 maneras de corromper cómo se debe de entender la santa y bendita Torah. Y ellos también representan
70, Sheva Nitzot, 70 luces que se oponen a todas las perversiones de las 70 naciones que en sí Egipto, Mitzraim, también se le conoce como Ramá, es el lugar de idolatría, el lugar de todo tipo de idolatría, donde se idolatraba al buitre, al gato, al río, al halcón, se adoraba más a todas las criaturas más que al Creador, como dice el libro de Romanos. Y cuando nuestro padre Jacob, junto con esta Sheva Nefeshot, 70 almas, descendió a Mizraim, son en realidad 70 luces que descendieron a iluminar el total de la oscuridad, donde reina la hechicería, el engaño, la mentira y el poder de las 70 naciones. Nuestro padre Jacob vino trayendo luz a Mizraim. Y el Rabí Nachman de Breslov, en una de sus enseñanzas, él nos enseña que cada nación tiene una característica que sobresale, sobre todo en la conducta de las personas que viven en ese territorio. Cada nación tiene una manera de contaminar, de traer tumá a las personas que viven dentro de ese territorio, a las personas que se exponen viviendo en ese territorio. Y, por ejemplo, en el país de México se caracteriza principalmente por el grado de corrupción en el que se vive ahí. Literalmente se puede respirar, se puede palpar la corrupción en ese lugar. Los Estados Unidos, por ejemplo, se caracteriza por la inmoralidad, y otros países, por ejemplo, el Vaticano, Roma, por la idolatría. El nivel de idolatría que se puede tal vez respirar por las personas que habitan en ese lugar. Y el Rabí Nachman nos enseña que cada nación tiene una impureza característica de su territorio. Y cuando descendió nuestro padre Jacob con las 70 almas a Mizraim, literalmente entró en el exilio de su territorio, y se vinieron a exponer a esas 70 maneras de impureza, y Balaam representa esas 70 caras de oposición de la Santa y Bendita Escritura. Él representa 70 maneras de profecía contraria a la santidad de Hashem. Él representa la impureza de cada nación no judía, no israelita. Él representa al conjunto del mundo en contra del pueblo de Israel. Cada nación que es incrédula también se le conoce como naciones gentiles o naciones paganas. Lógico que hay gente que tiene temor del Eterno dentro de ese territorio, y seguramente son cubiertos, protegidos por el Creador del universo, bendito sea su nombre, pero eso no quita que el lugar esté sujeto al reinado de esa impureza. Y Balaam, el profeta de las naciones, él representa la profecía, el engaño, la mentira en medio de todos esos territorios. Moshe, por el contrario, él representa la Am Segulá, la nación preciada. Knesset Israel, la comunidad de Israel, Am Israel, el pueblo de Israel, la nación escogida por nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre. Y el peligro de Balaam, su fuerza, al igual que el pueblo de Israel, el poder del pueblo de Israel, la Escritura lo caracteriza al pueblo de Israel, le dice: no temas, gusano de Jacob. Y aparentemente suena como un título, una frase que denigra al pueblo de Israel, porque dice: no temas, gusano de Jacob. Y en realidad no es algo que lo denigre, porque la fuerza del gusano está en su boca. Su cuerpo es muy débil, pero su boca es fuerte. Y Balaam, quien quería imitar en todo a Moshe y al pueblo de Israel, su máxima fortaleza y su máxima arma con la cual podía atacar al pueblo de Israel también era su boca. Él representa lo contrario a los labios de Moshe, la profecía engañosa que salía de este Naví Sheker, este falso profeta. Su fuerza, su arma estaba en su boca, y el más grande hechicero era él, Balaam. Él conocía todas las palabras, todas las frases que utilizan los hechiceros para hacer una maldición contra alguna persona, contra alguna nación, contra una familia, algún gobierno. Balaam conocía todas las combinaciones de cómo traer engaño y mentira a las personas. Su amplio conocimiento de las
de los cuerpos celestes, de las estrellas, del movimiento de las estrellas. Él era un especialista en el horóscopo. Él conocía todo el movimiento de los astros y según él sabía que en el momento preciso, como leí al inicio el comentario aquí de la parashá de Balak en el Humash de ArtScroll, decía acerca de este perverso profeta que él, al ver el movimiento de los astros, él sabía el momento exacto en el cual la nación de Israel aparentemente estaba en debilidad. Él decía saber todos los secretos y en base a eso él sabía cómo atacar al pueblo de Israel. Su amplio conocimiento le hacía pensar que él podía, siendo el astrólogo mayor, el engañador mayor, el falso profeta de todas las naciones, él según su experiencia, sabía cómo causarle daño al pueblo de Israel. Según él creía que sabía cómo funcionaba el mundo con todo detalle. Y su deleite de este hombre, la Escritura nos dice, seguramente ya lo leyó en el libro de Apocalipsis, en el libro de Judas, también hace referencia a este falso profeta, Balaam, que por dinero, por una paga, él estaba tratando de maldecir y destruir al pueblo de Israel. Y este hombre, su deleite eran las riquezas materiales. Todo lo que tiene que ver con riqueza material, con querer demostrarle a los demás su poder y lo que él representa, él quería hacerle ver a la gente quién era él y cuánto valía él. Este era el engaño de este hombre. Y Balaam es todo lo contrario, como ya lo dije, a nuestro maestro Moshe, pero también representa todo lo que se levanta en contra del Mesías, Moshiach Sekeinu, el Mesías, justicia nuestra. En el Sidur nos enseña todo el conjunto de oraciones, como ya lo mencioné al principio. Por ejemplo, en la mañana decimos, Modeh ani lefaneka, doy gracias a ti, Rey viviente. Y Balaam, él hacía todo lo contrario. Él decía, no doy gracias a ti, tú no eres un rey viviente. En el Sidur todas las oraciones dicen, bendito eres, Baruch atah Adonai, bendito eres Adonai. Y Balaam, él estaba en contra de todo el orden y de toda santidad. Él enseñaba a decir, maldito eres el creador del universo. Él iba en contra de todo. En el Sidur decimos, Shema Israel, escucha Israel. Y Balaam decía, no escuches Israel. Él está y se levanta en contra de todo lo que representa el orden espiritual del pueblo de Israel. Y todos los que somos creyentes en el creador del universo, todos los que decimos tener una Biblia, los libros de oraciones, los sidurs, todos los que decimos creer en el Mesías, debemos ser parte del Knesset Israel, de la comunidad de Israel. Debemos ser completamente miembros de la familia, de la Mishpachá, de la familia del pueblo de Israel, que representa el pueblo de Israel. El mismo Mesías lo dijo, dice, el que no es conmigo es contra mí, y el que no junta desparrama. Cada uno de nosotros decidimos de qué lado estamos, del lado de Balaam, del lado de las naciones, o estamos del lado del pueblo de Israel, o estamos del lado del creador del universo, quien escogió al pueblo de Israel. Estamos del lado del Mesías o estamos en contra del Mesías. ¿De quién estamos de parte? Todo creyente debemos ser ordenados en nuestra responsabilidad en cómo hacer nuestras oraciones. Debemos hacer las oraciones todos los días. La Torá nos enseña que debemos decir el Shema al levantarnos y al acostarnos. Y la Escritura y los sabios de Israel nos enseñan que al menos 100 veces debemos bendecir al Creador del universo. Y muchos de ustedes han de decir, ¡qué exageración! Bendecir, estar orando todo el día metido en un cuarto, metido en una sinagoga o pegado con la cara metida en un libro todo el día, pues créame que es de mayor bendición meter la nariz, meter la cara, poner el rostro en la luz, expuesto a la santa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial, que estar todo el día delante de una pantalla, delante de un televisor, delante de un celular, sin ningún beneficio. Y esto es lo que Balaam quiere, engañar a las naciones, engañar al mundo. Y cuando nosotros no llevamos una vida de responsabilidad en oraciones, de responsabilidad en congregarnos, en asistir a la sinagoga, al lugar de oración, a la casa de estudio, cuando
no hacemos lo que nos corresponde y así nuestros hijos nos observan y creemos que estamos siendo un ejemplo perfecto o bueno, agradable a nuestros hijos, no podemos engañar ni a nuestra familia ni al Creador del universo. Él no puede ser burlado. Y cuando nosotros no estudiamos, no ayudamos a la viuda, al huérfano, al necesitado, cuando somos apáticos, irreverentes, en realidad, cuando no tomamos responsabilidad de quiénes somos, en nuestra identidad, no decimos el Shema, no oramos, se crea un vacío. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no me beneficio yo de lo que he aprendido y de lo que es mi responsabilidad, en realidad, si no lo hago, formo un vacío. Y el espíritu de Amalek, precisamente, Balaam, el falso profeta, viene y ocupa ese vacío. Y él se hace como el responsable, se para el cuello diciendo: el que no está a favor del Mesías está en contra del Mesías. En realidad, estar en contra del Mesías es estar a favor de Balaam, estar a favor de Balac, estar a favor de Amalek. Que el Señor reprenda todos estos espíritus, conductas y actitudes que hay en el carácter de la gente, de los individuos, de las personas, de las familias. Y cuando nosotros no cumplimos nuestra parte, en realidad estamos declarando que estamos a favor de Balaam, que somos siervos de este falso profeta, que le servimos a Amalek y que no estamos de parte del Creador del universo. ¿Por qué? Porque Amalek se adjudica todo lo que es desorden, todo lo que es engaño, mentira, transgresión, idolatría, etcétera, etcétera. Eso es parte del carácter de Balaam, de Balac y de Amalek. Y cuando nosotros somos irreverentes, idólatras, blasfemos, ignorantes, en realidad no estamos haciendo nuestra tarea y tenemos que apegarnos a lo que es nuestra responsabilidad. Rashi, uno de los más grandes comentaristas del medievo, él nos dice que Am Israel, el pueblo de Israel, o sea, usted y yo, somos como un cachorro de león, que no debemos de descansar, no descansamos hasta haber consumido nuestra presa, hasta terminar con nuestra presa. ¿Y cómo es que nosotros no descansamos? Desde que se levanta el sol en la mañana o hasta que se pone en el atardecer, nosotros estamos ocupados con el orden de nuestra responsabilidad. Al levantarnos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y cubrimos nuestro rostro cada vez que decimos el Shema, cerramos nuestros ojos, porque cerramos nuestros ojos cuando la mujer enciende las luces del Shabbat, cierra sus ojos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una dimensión espiritual que este mundo no conoce. Y cerramos nuestros ojos a este mundo y al terminar la oración, quitamos nuestra mano, abrimos nuestros ojos y literalmente ya estamos en una dimensión espiritual superior a la que este mundo dice proclamar. Y esa es la grande fortaleza y la victoria del Shema Israel. Escucha, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el pueblo de Israel, Am Israel, nos debemos de ocupar como el cachorro de león. No descansamos hasta cumplir nuestra tarea. Oraciones, ponernos manto de oración, dar una bendición por los alimentos que ponemos en nuestra boca, porque no nos pertenecen, son del Creador del universo. Cuando tomo una manzana de un árbol, lo bendigo y le doy gracias y puedo consumirla, porque no es mía, es de Él. Cuando me siento a la mesa y parto el pan, levanto la copa, hago la oración correspondiente porque no me pertenece, es de Él. El mismo Mesías lo hizo y levantando la copa hizo la oración y partiendo el pan hizo la oración. La Torá no nos enseña que hagamos eso. Eso viene en la ley oral que los sabios de Israel han enseñado al pueblo de Israel por milenia, por siglos de años. Y nosotros debemos de aprender del maestro, de los enviados, de los shliachim, de los sekenim, de los ancianos, de los maestros del pueblo de Israel, para poder nosotros tener una educación firme en lo que corresponde a una imuná shelema, una fe completa, firme, sana, santa, perfecta. Y eso es lo que nuestro maestro Moshe vino a cumplir cuando se le entregó la Torá, los 5 libros en el monte, y él a su vez lo entregó al pueblo de Israel. El libro de Pirkei Avot en la Mishnah nos inicia diciendo el Pirkei Avot, Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y él entregó a Yehoshua. Yehoshua se le entregó a los jueces.
los jueces a los profetas a los hombres de la grande asamblea. Y todo esto nos enseña que hay una delegación de la Escritura, que nunca debe existir un vacío en nuestro servicio al Creador del universo. Y esto lo aprendemos tanto de Moshe como de el Mesías. Dice, no los dejaré huérfanos, enviaré el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y enviaba a los discípulos de dos en dos por todas las aldeas y todos los lugares a hablar la venida del reino de los cielos. Y así comenzamos nuestro día y terminamos nuestro día también con una acción de gracias y diciendo el Shema antes de irnos a acostar, porque aun cuando estamos dormidos, Él nos cuida. Hashem nos cuida aún en nuestro sueño. El Salmo 4 en el verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Hashem, me haces estar tranquilo. Beshalom Yehudo kabo be'Hashem. Ki ata Adonai levto tevshimneni, porque solamente tú me haces estar confiado. El Shema, en otras palabras, es nuestra victoria, porque obedecemos, porque creemos, y el obedecer al Creador del universo en todo lo que Él nos manda, literalmente nos hace invencibles, nos hace vencedores en este mundo lleno de calamidad, lleno de enfermedad, lleno de oscuridad, lleno de idolatría, lleno de inmoralidad. El Shema Israel, cubrirnos nuestros ojos y entrar en nuestro día de trabajo con una bendición de parte del Eterno, no lo podemos comprar con ninguna cantidad en este mundo. Es un regalo que viene de lo alto y lo podemos nosotros canjear cuando somos obedientes a nuestro Padre Celestial. Un ejemplo contrario a todo lo que estoy hablando del Shema es precisamente Goliat. Usted recuerda a este gigante Goliat que vino a pelear, a intimidar, a amenazar al pueblo de Israel. Y esto viene precisamente en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, cuando David, este joven de la tribu de Judá, Melech David, el rey David, él viene a buscar a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Todo el pueblo de Israel, Knesset Israel, la comunidad de Israel, los varones, estaban delante de los filisteos. Y este gigante salía e intimidaba al pueblo de Israel. ¿Cuándo lo intimidaba? Lo intimidaba en la mañana y en la tarde, al amanecer y al anochecer, al salir el sol y al ponerse el sol. ¿Por qué lo hacía en ese momento? Porque Goliat sabía que la fortaleza, la fuerza, la victoria del pueblo de Israel está precisamente cuando ellos se cubren el rostro y cierran sus ojos a este mundo y proclamas Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod, Malchuto Leolam Vaed. Y cuando el pueblo de Israel proclamamos el Shema, entonces somos victoriosos. Y Goliat sabía la fortaleza del pueblo de Israel. Y cuando todo el pueblo de Israel se reunía para decir el Shema en la mañana, aún estando en el campo de batalla, Goliat se hacía presente y comenzaba a intimidarlos, comenzaba a gritarles, comenzaba a distraerlos. Y él sabía, dice, si puedo distraer a esta nación, puedo vencerlos, podemos acabar con ellos. Y precisamente David, cuando viene y está viendo lo que está sucediendo, buscando a sus hermanos, preguntando, ¿han visto a mis hermanos? Y toda la gente le dice, allá están, pero mira, ahí está el gigante que viene a amenazar. Y David escuchó las palabras de ese incircunciso filisteo, y cuando él escuchó, dice, ¿por qué toleran que esté diciendo todas estas cosas? ¿Por qué permiten que los distraiga de sus oraciones, de su responsabilidad? ¿Por qué permiten que las palabras de ese incircunciso penetren sus oídos, les infunda terror, miedo, pavor, de tal manera que ni siquiera cumplen con sus responsabilidades? Y dice, yo lo puedo terminar, yo lo puedo acabar a este incircunciso filisteo. Y le ponen la armadura del rey Saúl, le dan la espada, y hay cuatro armas de un soldado en el pueblo de Israel. Está la espada, está la lanza, está el arco y la flecha, y también está la honda con las 5 piedras. Y la espada se llama Joreb, el arco y la flecha le llamamos Keset, la lanza Roimach, y las 5 Humash Abnei Hakelah, las 5 piedras con la honda, es precisamente
el arma que traía este joven, el rey David, en ese tiempo. Ese joven pastor sacó su honda, sacó una de las 5 piedrecitas que levantó en el río, y cuando la puso en su honda la comenzó a ondear, y dice: no vengo contra ti, sino Goliat le dijo: vienes contra mí como si fuera un perro con palos y piedras. Y dice: no, vengo en el nombre de Adonai Tsebaot, en el nombre del Señor de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Él es quien viene conmigo, no vengo yo solo, traigo esta arma. Y cualquiera de estas armas, la espada Joreb, el arco Kesed, la lanza Roimach, y también las 5 piedras y la honda Humash Abnei Hakelah, estas son características, se les caracteriza, precisamente porque lanzan el ataque. La flecha se lanza, la lanza se lanza, la piedra se lanza y la espada penetra. La espada de 2 filos, que es la palabra de Elohim, nos dice el libro de los Hebreos. Y estas armas representan la manera en cómo nosotros nos responsabilizamos, no solamente al decir Shema en la mañana, decir Shema al acostarnos, sino como el rey David levantó su honda con la piedra e incrustó la piedrecilla en medio de los ojos de este gigante que representa todo lo que está en contra del pueblo de Israel y de la santidad del pueblo de Israel, y literalmente lo terminó ahí, lo mató en ese instante por la gracia del Creador del universo. Y esto fue impactante para los filisteos porque ya no podían distraer. El pueblo de Israel, cuando vio a David con esa firmeza y con ese respeto por las oraciones, con ese respeto por el Sidur, con ese respeto del rey David por el Humash, por la Torá, por los libros, los salmos, los profetas, por todo lo que es el conjunto de libros llenos del nombre santo y que representan santidad y conducta ordenada delante del Rey del universo, bendito sea Él. Cuando el pueblo de Israel vio que cayó Goliat y se levantó David, literalmente sus ojos percibieron la gloria del Rey del universo sobre este jovencito. El reinado del Rey de Israel, del reinado de David en este caso, ante los ojos de todos los que estaban ahí, y David demostrándoles la importancia del Shema. Cuando es hora de decir Shema, nadie debe de distraerte. Y si algo se levanta o si alguien se levanta, tienes la espada, tienes la palabra, tienes el arco, tienes la flecha, tienes la honda y tienes la piedra, y puedes penetrar cualquier enemigo que se levanta en contra de tu responsabilidad. Y estas son nuestras 5 armas: la oración. Los salmos del rey David no son otra cosa sino armas que podemos nosotros tomar. Nuestra oración, nuestra tefilá, nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra manera de comunicarnos con el Creador del universo es la mayor arma con la cual podemos nosotros vencer a Goliat, a Balaam, a Amalek, a Balac y cualquier persona, individuo o nación o fuerza que se levanta contra Mishpachá Israel, contra la familia de Israel, contra Knesset Israel, contra la comunidad de Israel, contra un hijo del Creador del universo, que es usted y que soy yo. Si nosotros sabemos usar las armas correctamente, en el momento correcto que la Escritura nos lo dice, al levantarte y al acostarte, entonces vamos a tener un día lleno de éxito, de victoria, lleno de bendición. ¿Y quién podrá hacernos frente cuando nosotros amamos al Creador del universo, cuando santificamos su nombre y no prestamos oído al engaño de los falsos profetas, de los falsos maestros que abundan en este tiempo? Cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre Celestial, estamos entendiendo los 70 niveles de guerra que podemos nosotros pelear contra las naciones del mundo. Ahorita no me da tiempo, tengo que terminar esta enseñanza, pero nosotros podemos literalmente ser victoriosos y venir contra cualquier enemigo si sabemos cuáles son las armas de nuestra milicia. Dice el libro de Corintios: no son carnales, sino son poderosas en Elohim para destruir todo tipo de fortalezas y potestades. El Rambam, al final de la Parashá Bo, en la Torá, el Rambam nos dice que la voz de la oración del creyente cuando se levanta es como un sonido de guerra y de victoria. Y esta voz tenemos nosotros que levantarla
cada día, porque es nuestra victoria, es nuestra arma de guerra. Cuando nosotros oramos, tenemos acción de gracias o elevamos nuestras alabanzas, literalmente estamos levantándonos en contra de la maldad. La maldad en el idioma hebreo es ra. Y cuando nosotros no oramos, cuando no bendecimos al Creador del universo, cuando no hacemos nuestras oraciones, en realidad estamos dándole lugar a Amalek, a Balaam, a las maldiciones, a este vacío. Y en lugar de darle gloria al Creador del universo, estamos dándole gloria a otras religiones falsas, a las doctrinas falsas, a la indiferencia, en total al mundo que se levanta en contra del Creador del universo, ya sea el catolicismo, el cristianismo, el islam y todo aquello que tiene mentira. Rashi, lo he comentado en varias ocasiones, Rashi nos dice que un poco de verdad mezclada con mucha mentira hace que la gente crea que esa grande mentira es verdad. Y esa es por la razón por qué el cristianismo tiene tanto éxito, el catolicismo, el islam, están creciendo porque están fundamentados, tienen un poco de judaísmo. Pero si le quitamos la verdad del judaísmo, solamente queda mentira. De igual manera tenemos que examinar lo que enseñamos en nuestras congregaciones, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Si hay una gota de mentira en lo que enseñamos, podemos traerle un mal a nuestra familia sin estar dándonos cuenta con plenitud. Si las raíces hebreas o el mesianismo y todo este auge que está creciendo en estos tiempos viene mezclado con mentira y con engaño, entonces en lugar de traer un beneficio, puede crecer, puede hacerse muy popular, pero si hay mentira y no hay verdad total, entonces va a traer un daño más que un beneficio. Hoy en día, por ejemplo, se utilizan mucho las frases como el antiguo Medio Oriente. Y cuando yo escuché estas frases dije, ¿dónde se originan este tipo de conceptos, estas doctrinas del antiguo Medio Oriente o el cercano Medio Oriente? Y cuando fui a la Wikipedia, usted puede buscarlo ahí y puede, ¿cuál es el origen del antiguo Medio Oriente? Ahí va a encontrar lo que yo encontré. Dice la Wikipedia que este término se acuñó, se originó cuando de alguna manera la diplomacia de Inglaterra se le complicaba en el siglo pasado, en el siglo XIX, entre cómo designar los eventos que estaban sucediendo en el Medio Oriente, tanto como en Japón o en China o en esos otros países. Y dijeron ellos, ¿cómo vamos a hablar de lo que sucede en un lugar y en otro cuando lo estamos haciendo con otras naciones diplomáticamente? Tenemos que distinguir una región de la otra. Y ellos acuñaron la frase, el cercano Medio Oriente, el lejano Medio Oriente. ¿Cuál es el límite geográfico para esas áreas donde siempre hay conflicto? Y alguna manera de categorizar la región, ellos acuñaron la frase, el antiguo Medio Oriente. Cuando alguien necesita aprender del pueblo de Israel, de la santa y bendita Torá y de todo lo que tiene que ver con el judaísmo, ya sea del siglo I anterior, tiempos del rey David, tiempos de Esdras, de Nehemías, tiempos de los profetas de Isaías, de Jeremías, en tiempos del exilio. Cuando queremos penetrar la historia del judaísmo, tenemos que hacerlo en base al judaísmo mismo, porque si vamos a otro tipo de escuelas de pensamiento, en este caso como lo que Inglaterra enseñó, sí, en el siglo pasado relativamente es moderna esas frases acuñadas del antiguo Medio Oriente. Y si yo quiero aprender del pueblo de Israel y me baso en historias del antiguo Medio Oriente o del cercano Medio Oriente, ya estoy poniendo mentira en mi verdad. Y cuando yo mezclo la verdad con la mentira, puede ser que me sea muy popular y que a la gente le guste y le agrade, pero delante de los ojos del Creador del universo, al igual que Balaam, mezclar la verdad con mentira trae consecuencias siempre, todo el tiempo. Y nosotros tenemos que mantener nuestra doctrina limpia, kosher, nítida, pura, en base a lo que la Torá nos enseña. La Torá misma es la fuente de enseñanza. Aquí podemos aprender todo tipo de ciencias, todo tipo de conceptos, todo lo que nosotros querramos aprender. El Creador del universo nos lo enseña en su palabra, si nosotros queremos buscar con diligencia. Y Balaam
categoriza con su conocimiento a las 70 naciones y él quería maldecir de esta manera y sabía que el Shema Israel es el antídoto a su mentira y a su engaño. Su peor enemigo de Balaam es el Shema Israel. Y este concepto de Shema, de Ejad, de Ejadut, de unidad con el creador del universo, es precisamente lo que nos dice la Escritura: un solo Señor, Ejad Adón, un solo Elohim, Ejad Elohim, una sola inmuná, una sola fe, una sola tevilá, un lavamiento, una purificación, traducido erróneamente como bautismo, un solo Adón, un solo Mesías. Si nosotros queremos tener todo este fundamento en pureza, tenemos que ir a la Torá. Si queremos mezclarlo con oscuridad, mentira y engaño, vayamos a las naciones, vayamos a Inglaterra, vayamos a cualquiera de las naciones del imperio del antiguo Medio Oriente, y ellos con todo gusto, al igual que Balaam, nos darán una opinión acerca del pueblo de Israel o de la historia del pueblo de Israel. El Shema Israel hace temblar al enemigo, hace temblar a las naciones, y las armas de nuestra milicia, dice 2 de Corintios, no son carnales, sino poderosas en Elohim. Y las armas son precisamente la lanza, la espada, el arco, la flecha y la honda del rey David. El Shema consta de 49 palabras. Y también los nombres de las 12 tribus de Israel: Shimón, Leví, Judá y Yosef, todos los hijos de Israel. Si usted junta todas las letras de estos nombres, nos da un total de 49, número de 49 letras, que es el total de los hijos de Israel. El Shema consta de 49 palabras, y esto significa que tenemos nosotros que conocer la fortaleza de la verdad que está detrás del Shema. Por último, Balaam vino y atacó al pueblo de Israel con las hijas de Moab. Y cuando Pinjas, que representa a Eliyahu Hanabí, a Elías el profeta de bendita memoria, Pinjas tomó la lanza, precisamente tomó esta arma y atravesó a Simri y a Cosbi. Simri, que precisamente era uno de los descendientes de la tribu de Shimón. Shimón, que significa escuchar. Este hombre, Simri, descendió, se denigró al nivel número 70 del engaño de Balaam y vino a hacer actos de inmoralidad delante del tabernáculo de reunión. Cuando Pinjas, que representa a Eliyahu Hanabí, ve esta abominación, los mata con la lanza, atraviesa el cuerpo de estos dos transgresores, de esta pareja de transgresores. Y dice la Escritura que cuando él estaba haciendo esto, los ancianos de Israel estaban con el rostro a tierra, clamando en el tabernáculo de reunión. ¿Y qué clamaban? Clamaban: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. En otras palabras, que el temor de esta oración venga sobre toda la nación de Israel, y que tapamos nuestros ojos a las perversiones y al engaño de este mundo, de lo cual Balaam viene precisamente a engañarnos y a querer que nos desviemos del camino. Con esto termino esta parashá de Balak. Espero que sea de bendición para usted y toda su respetable familia, y que tenga un Shabbat lleno de paz y lleno de bendiciones. Shalom.